Bueno, para mí lo más importante de la comunicación, que siempre me dediqué a la comunicación comunitaria y a la comunicación popular o a la comunicación alternativa, es el tema de rescatar la palabra de los que están en el silencio, que no significa hablar por ellos, sí significa crear las condiciones para que ellos vuelvan a hablar, porque el sistema los manda al silencio constantemente, porque sos tonto, porque sos ignorante, porque sos pobre, porque sos mujer, porque sos niño, porque sos viejo, porque sos indio, porque sos negro. Entonces, bueno, lo más importante para un comunicador popular es poner cauces para que la gente hable y haya nuevas construcciones de sentido, porque si no, nunca vamos a cambiar. Y lo más importante de la comunicación popular es que realmente resiste a el discurso dominante. No es un discurso que quiere dominar, es un discurso que se quiere recrear para recrear nuevas formas de estar en el mundo, nuevos valores. No quiere decir tampoco que todo lo que pasó antes no exista, pero un comunicador popular es popular porque comunicación popular siempre contradice a los sistemas dominantes. Lo dijeron muchos teóricos, que ahora no lo voy a decir. Y por otro lado, es una comunicación que lo que propone es la autonomía de las personas y la autoorganización de las personas. Entonces, tiene que ver también cómo uno va hacia los otros. Cómo uno va hacia los otros, ¿qué quiere decir? Si yo voy hacia un joven como si fuera un sujeto de control, es una cosa. Si yo voy hacia un joven como si fuera un sujeto de conocimiento, es otra cosa. Porque entonces yo voy a escucharlo. Y al escucharlo, él me va a decir lo que piensa y va a emancipar su palabra del silencio. Si no, no le va a importar hablar conmigo. Y como un joven, un montón de actores de la comunidad que se guardan, se meten para adentro, se entropían. Bueno, yo me enamoré de la comunicación comunitaria popular, vamos a decir mejor, cuando era muy chiquita. Fui una vez a Córdoba, a Río Ceballos, que venía Marita Mata y Alfredo Paiva, venían del exilio, y los escuché y me enamoré. Me enamoré de eso, de hacer, de meter los pies en el barro, de ir hacia los otros, de encontrarme con personas que les pasaban otras cosas distintas que las que me pasaban a mí. Y escuchar. Siempre me gustó escuchar. Entonces, bueno, en La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, hay muchos conglomerados poblacionales alrededor y hay distintos problemas que seguramente en otras provincias que son más tranquilas, sobre todo de acceso a los derechos, y acceso a las políticas públicas. Siempre luché porque la universidad no se quedara en el intramuro, sino porque fuera hacia los otros, porque también la universidad es el Estado, porque nosotros pudimos estudiar, porque un montón de gente pagó los impuestos. Entonces, bueno, el ir hacia los otros significa que la universidad vaya para afuera, pero hacer un diálogo de saberes con la comunidad, porque no significa que el otro no sabe nada, ya lo dijo Freire, pero eso es una realidad. Al descubrirlo vas haciendo un montón de cosas. Entonces, bueno, yo siempre luché en mi facultad porque haya gente que trabajara para eso. Primero, que haya cátedras que vayan al territorio. Bueno, hubieron muchas cátedras que iban al territorio. Después era un lío bárbaro, porque había tantas cátedras que iban al territorio que iban al mismo lugar, se pisaba. Entonces tuvimos que hacer la unidad de prácticas y producción de conocimientos para ordenar eso. Después eran tantas las relaciones que teníamos con la comunidad que inventaron la Secretaría de Relaciones con las organizaciones de la comunidad. Y bueno, y ahora estamos haciendo investigación, acción participativa,
que antes el CONICET, todos eso no nos dejaban y ahora nos están dejando. Están bajando financiaciones para hacer proyectos de diálogo de saberes con el pueblo. Entonces, bueno, ahora estoy haciendo eso. Bueno, en primer lugar, tal vez aclarar que mi trabajo tiene que ver específicamente con los medios de comunicación comunitarios populares y alternativos, más específicamente o uno más dedicada con las radios comunitarias populares y alternativas. Y en realidad, desde el campo académico, desde el mismo surgimiento de este tipo de experiencias en nuestro país en la década de los 80, en otros lugares de América Latina tiempo antes, siempre ha habido un intento desde el campo académico, desde las universidades, de los investigadores, incluso desde las mismas experiencias, no solo de los investigadores y de las universidades, siempre ha habido una búsqueda, un intento por delimitar estas nociones, qué es la radio comunitaria, qué es la comunicación popular, qué es la comunicación alternativa, ¿no? Particularmente en mi hacer desde la universidad no estoy muy de acuerdo con que nosotros asumamos ese lugar de trazar los límites de hasta dónde es alternativo, hasta dónde es popular, hasta dónde es comunitario. Algunos colegas hablan de sacar el medidor, ¿no?, de comunitariedad, el medidor de alternatividad o el medidor de lo popular, digamos. No estoy muy de acuerdo con asumir esa actitud. En principio, voy a ser un poco brutal porque me parece un poco soberbio que nosotros desde las universidades asumamos ese rol, sino más bien me parece que nuestro acercamiento a las experiencias tiene que ver con poder reconocer cómo las experiencias se nombran a sí mismas y en ese nombrarse qué disputas están dando, cómo están significando lo popular, cómo están significando lo alternativo, cómo están significando lo comunitario o incluso qué otros significantes van emergiendo para nombrarse a sí mismas, ¿no? De hecho, una de las cosas que a través de algún trabajo junto con estos medios vengo constatando es que luego de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual empiezan incluso a emerger otros significantes dadores de identidad, digamos, de los proyectos de este tipo de medios. Entonces empiezan a aparecer con fuerza los medios de comunicación indígenas, ¿no? Esto no significa que antes no había medios de comunicación indígenas, tal vez se llamaban comunitarios, pero aparece esa identidad resaltada, esa relación con el mundo y con la cosmovisión indígena. Empiezan a emerger los medios de comunicación villeros, ¿no?, tornando aquello que ha sido construido como estigma, ¿no?, el ser de la villa como emblema, como signo positivo. Empiezan a aparecer con fuerza la idea del medio cooperativo, ¿no? Y en esto, bueno, reconocer que en el cooperativismo no hay solo una resolución económica de una necesidad, sino también un proyecto político-cultural o político-comunicacional. Yo te diría, digamos, esto forma parte sí de alguna indagación que vengo haciendo junto a algunos compañeros hace ya un tiempo atrás, que es que en general lo comunitario, lo popular, lo alternativo, hasta la sanción de la ley, digamos, o hasta un tiempo antes de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en este tipo de medios de comunicación funcionó como equivalente, digamos, que no significa que signifiquen lo mismo, pero sí como equivalente. ¿Por qué? Porque de alguna manera el sentido de las experiencias estaba articulado en torno a una fuerte demanda al Estado Nacional, en este caso, por democratizar las comunicaciones, ¿no? Entonces, el compartir esa demanda tornaba de alguna manera equivalente este tipo de experiencias. De alguna manera, una hipótesis que venimos trabajando es que la institucionalización de esta demanda en el marco jurídico argentino y, por lo tanto, el despliegue de un conjunto de políticas públicas orientadas a fortalecer a este sector, puede haber más, eso puede formar parte de otra evaluación, lo que ha generado es que, bueno, nuevamente las diferencias empiezan a estar un poquito más en primer plano y que empiecen a dispersarse estos modos de construir identidad, digamos, ¿no? Pero bueno, esto que vengo sosteniendo tiene que ver entonces no tanto con lo que desde la academia decimos que es popular, comunitario, alternativo, sino con reconocer las dinámicas de significación y de construcción de identidad, de los modos de nombrarse de este tipo de proyectos.
Sí, para cerrar tengo que hacer una aclaración. Hay algo que este tipo de proyectos comparten, que es una voluntad transformadora de las relaciones sociales de desigualdad. Yo vengo de formar parte de colectivos de comunicación popular. Digamos, he integrado muchos años un medio de comunicación alternativo, he integrado las redes de comunicación alternativa, entonces mi territorio ha sido ese, el de la experiencia sin mediación de la universidad, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, también durante muchos años, bueno, hasta el día de hoy, formo parte de la universidad, de las carreras de comunicación, bueno, en la Universidad de Buenos Aires, ahora en la más reciente carrera de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, y desde esa pertenencia siempre he procurado un doble juego, ¿no? Por un lado, porque a veces han ido muy separadas, ¿no?, las experiencias del mundo académico, y a veces con razón, porque una hacia atrás, una tiene prejuicios sobre la academia, la otra ha hecho desastres también en la academia, entonces en las experiencias. Pero bueno, este doble juego tiene que ver con, siendo parte de experiencias de comunicación comunitaria, popular o alternativa, tratar de problematizar esas prácticas, problematizarnos siendo parte o construyendo junto con esas prácticas, y eso significa tomar a veces distancias de las prácticas para reflexionarnos, pensarnos en contextos más amplios también. Y al mismo tiempo el otro juego fue tratar de legitimar en el a veces duro y elitista mundo académico aquellos saberes y aquellas experiencias que están muy pregnadas de saberes que se van gestando desde los márgenes o que se van gestando desde las prácticas. Esa relación yo creo que es no solo productiva, me parece que también es estratégica si lo que nos proponemos es generar o contribuir a procesos de transformación social, pero bueno, no siempre es fácil de concretar y muchas veces uno anda divorciados de los otros, ¿no? Febrero 20. Después de despedirnos de las personas que quedaban en el ingenio, nos pusimos en marcha para Santa Ana por un camino más corto que el que habíamos seguido 2 días antes. Cuando penetramos en la picada tortuosa nos detuvo un instante al silencio del bosque. Los árboles endebles y no muy añosos se estiran en la lucha por el sol y esparcen en la cima el variado follaje que de apenas deja pasar tibios e indecisos rayos tamizados. Un olor penetrante de maderas en putrefacción se mezcla y confunde con las exhalaciones de los hongos y de los helechos y en alguno que otro caso con la acritud característica de las naranjas amargas esparcidas en el suelo, o con la esencia que destilan las hojas de los árboles que las producen. Resuelto el viaje de regreso por el Gambetta, solo podíamos disponer de 2 días para aumentar en algo nuestras colecciones y arreglar el equipaje. Las cajas en las cuales habían sido guardados los cartuchos con insectos recibieron una buena dosis de naftalina y de alcanfor para preservarlos de los antrenos y otras sabandijas, y una esponja empapada en solución alcohólica de ácido fénico al 50% para impedir el desarrollo del moho y envuelta en estopa. Fueron aseguradas con papel estrujado y paja y llegaron perfectamente a su destino.
la idea de esta alfabetización transmedial en realidad nace de una idea de transmedia storytelling, ¿no? Que es un contar transmedial, ¿no? Y desde allí se ha desarrollado con otro concepto un poco más amplio. Esta idea de narrativa transmedial es la capacidad que tenemos todos, hemos tenido nosotros también como niños, pero no nos dábamos cuenta, de utilizar a un producto narrativo y de utilizarlo con medios diferentes. Yo me acuerdo cuando eras pequeña, pues podría ser Batman también, el ejemplo que hemos utilizado antes, ¿no? Utilizamos a Batman, no era el ejemplo mío, pero es que creo que Candy aquí nadie lo conoce, entonces utilizamos a Batman, que el contexto más o menos es el mismo. Tenemos a Batman como cartoon, como movie. Entonces hay una narrativa diferente que depende también del medio, pero después tenemos un videojuegos, pero tenemos también la muñeca de Batman, eso es un poco más femenino de jugar con las muñecas, pero mi primo sí que tenía una muñeca de Batman y a mí me gustaba mucho. Y era una manera de crear un mundo transmedial y de narrar historias utilizando un medium diferente cada vez que tú tenías una historia a narrar o a contar. Entonces, en este sentido, esta narrativa te permite de utilizar medios diferentes y de utilizar las posibilidades que este medio tiene y de ampliarlo, claro, ¿no? Y ahora, pero, ya tenemos más medios, porque nosotros no teníamos al Facebook o al Twitter o a las redes sociales así, tampoco Internet, yo no lo tenía. Y ahora sí que esta narrativa se puede poner también online, compartir con amigos y hacerla más horizontal, ¿no? Sin una verticalización de poder o que aún hay, pero en teoría se puede ser más democrática si quieres. Hay muchos ejemplos de literatura que utilizan medios diferentes, también si es una niche, ¿no? Es algo de pequeño, pero hay muchos ejemplos. Y claro, esto funciona bien cuando, por la enseñanza, por ejemplo, porque claro, enseñar textos clásicos, ¿no? De forma clásica, con el libro clásico, tenemos que leer con estudiantes que cada día tienen esta capacidad, habilidad que, como se decía antes, es innata, es algo que tienen, ¿no? Embedded, de utilizar medios digitales. Claro que muchas veces, no digo que se aburren, pero ya vamos para allá. Y claro, la posibilidad de ponerlo, el mismo texto, de trasladarlo al digital, de interagir en una página Facebook, que los que hacemos nosotros, comentamos los textos en una página Facebook, que está cerrada, es por los estudiantes, pero allí vamos. Da una estructura diferente, no solo de la narrativa en sí misma, sino de la crítica a la narrativa o al texto que vamos a leer. Y da una motivación más a los estudiantes para interagir. Y esto me ha pasado la semana pasada en Viena. Estábamos en Viena por otra conferencia y un colega que da clase de matemática me decía que desde cuando él utiliza el medio digital para sacar deberes en la máquina con un software que hace el texto y los estudiantes se lo encuentran en el digital, siempre intentan contestar a la pregunta. Nunca le dejan la página blanca, no, porque se lo leen como una suerte de lucha, de juego, ¿no? A ver si gano, si voy a ganar el profesor en este sentido sería. Y entonces esta capacidad también de poner al digital obras literarias clásicas, que hay algunas que ya se han trasladado al digital, pero también crear otras
para que puedan ser útil en la enseñanza, pero no solo en este sentido. El autor, creo que de vez en cuando, el autor clásico, de literatura clásica, ¿no? Se sienta como de perder poder, de no controlar a lo que está pasando, y no a mucho entre ellos le gusta dejar este poder del autor, ¿no? Porque claro, estas obras además normalmente se ven como una colaboración de más que un autor, ¿no? Porque es raro que un autor sepa también a utilizar al medio también para crear código o para poner imágenes, audios o imagen visiva. Y claro, en este sentido es más una colaboración. Nos olvidamos siempre que la colaboración siempre ha existido, porque yo siempre empiezo diciendo Miguel Ángel no ha hecho su Capella Sistina solo, entonces es claro que, pero en este sentido de la literatura normalmente hay el nombre del autor, y también Foucault y Barthes decían que el autor está muerto pero no, es vivo, y lucha con nosotros, digo yo, pero claro que hay unos que son los más jóvenes, sí, es verdad, los más jóvenes que sí que se empiezan a colaborar con programadores o con artistas visivos y trabajan juntos para crear nuevos textos. Hay uno que se llama Inanimate Alice, pues que se lo van a buscar en Google, les sale muy pronto, es muy fácil, que ya son 4 episodios. Es esto, ¿no? Es la literatura en episodios, no la literatura en un volumen, pero en episodios, que es un ejemplo muy, muy bueno de lo que puede ser la literatura transmedial, porque esto es un texto de literatura, pero también es un texto utilizado para las enseñanzas, para dar clase. También se ha sacado una página Facebook, que del otro lado hay Twitter que comentan esto. Es un mundo, ¿no? Lo que una autora una crítica que se llama Susana Tosca, llama Transmedial World, ¿no? Eso es un mundo transmedial que se ha construido. La narrativa transmedia probablemente sea una de las estrategias más novedosas y con más expectativas, por lo menos desde el punto de vista de la industria, que busca evidentemente reconocer en una tendencia cada vez más participativa de las audiencias una mirada más bien a la vez interpretativa, pero también intromisiva. Quieren entrometerse en lo que es la producción y en las formas de circular los contenidos. Desde ese punto de vista, la narrativa transmedia viene a superar de algún modo instancias anteriores, dándole más valor a cada medio por sí mismo, entramándolos de tal forma que en el diferimiento puedan acercarse a diferentes comunidades con diferentes lenguajes, que incluso se vinculan con la serie, con el contenido, con el libro, desde lugares diferentes y con finalidades diferentes. Así que la narrativa transmedia viene evidentemente a promover una valoración de cada canal por sí mismo, en lo que mejor puede dar, optimizar cada uno de ellos en lo que les resulta más específico, sin repeticiones, buscando que en la secuencia propuesta el usuario se sume, se adicione a la estrategia industrial, dándole más valor económico, dándole más valor relacional y por último tal vez valor cultural. Bueno, parte de las inquietudes que me parece debemos exacerbar y desarrollar más tienen que ver con la experiencia del usuario frente a estas propuestas, incluso desarrollar la firme intención de descubrir en el usuario una intencionalidad transmedial que es anterior incluso al ejercicio que le ha propuesto la industria. No solamente porque va más allá en el hoy, sino porque fue antes, tal vez incluso sus formas disruptivas de acercarse a las narrativas hizo que la industria superara las barreras que se había autoimpuesto
en una sociedad del diferimiento, donde parte del flujo de caja implicaba distribuir en el tiempo el mismo contenido en diferentes ventanas, y que el usuario vino desde muy tempranamente a disrumpir, básicamente porque entendió mucho antes que la industria que la sociedad venía desarrollando comportamientos donde la inmediatez tendía a reemplazar el diferimiento. Una sociedad de la inmediatez, donde los comportamientos son exacerbados por la hiperconectividad, que hace que las personas no estén en condiciones de diferir para comprar, como hacían antes, ahorraba para luego comprar, ahora compran y luego pagan, y esa situación que se da en muchos sectores y en muchos comportamientos no dejó exento ni la industria ni las experiencias vinculares entre los usuarios y la industria. Y desde ese punto de vista las narrativas también se vieron enriquecidas, desarrolladas, expandidas, hipermedializadas por los propios usuarios, incluso en desconocimiento de la industria, que despierta no solamente tarde a la ubicuidad de los contenidos, una ubicuidad forzada por manteros y por prácticas en la frontera de la legalidad y la ilegalidad, y que terminaron siendo reconocidas tardíamente por la industria, que entendió el sentido de la ubicuidad, que intentó darle un valor económico, como lo hace actualmente, y en ese nuevo vínculo de los usuarios que desarrolla experiencias nuevas con la industria, pretende la industria extraer valor económico, mientras que el usuario busca en esa transmedialidad, en esa intertextualidad, en esa forma de entramar textos, lenguajes, narrativas, actores sociales, busca una experiencia diferente que venga en reemplazo de la linealidad, que le ofrezca una mirada no contemplativa. Creo que justamente en este entramado es donde la experiencia se enriquece, básicamente porque agrega valor a su propia experiencia, pero también agrega valor a la experiencia de los demás. Probablemente esa forma de poner en contacto contenidos y actores sociales, una manera imprevista por la industria, que nunca puede ser previsible en términos de autoría y de creatividad, termina resultando de una fuerte incidencia para los demás, comunidades que se agregan, a veces provisionalmente, a veces con cierta precariedad, porque son anónimas frente a lo que representa la experiencia, pero que terminan adquiriendo más valor gracias justamente a estas remisiones, a estas formas de participar colectivamente en la interpretación de los hechos. Me parece ahí que hay algo que tiene que ver con el valor de las comunidades en la recepción, cómo entramar lo vertical y unívoco con lo horizontal y conversacional, y una forma de fruición que hoy la sociedad no está dispuesta a ceder en manos de una épica que sigue interesándole, pero que es una épica discutida, una épica cuyo final termina no gustándole a nadie, y que la transmedialidad viene de algún modo a no solamente exacerbar como crítica, sino a producir una alternativa. En muchas de estas situaciones particulares, experiencias de transmedialidad, hay actores que son latentes pero que son caracterizadores de la escena. Por ejemplo, los actores que hacen inorgánicamente recomendaciones. Inorgánicamente porque, a diferencia de los actores sociales orgánicos, personas, recomendadores, fans, amigos, críticos, prescriptores, está ejerciendo cada vez más un rol predominante en esas escenas los algoritmos, formas novedosas de intervenir en esas escenas, recomendando con un grado de pertinencia que, por cierto, es mayor al grado de pertinencia que tiene la comunicación intermitente con otros fans, con amigos, incluso cuando es convergente con la historia que estamos compartiendo. Esa pertinencia surge del conocimiento que los algoritmos van adquiriendo respecto de los actores sociales que pertenecen a esa escena, en particular ese hiperlector del cual estamos hablando. Más lo conozco, más pertinente es la recomendación, más pertinente es mi mensaje. Tomemos un caso. En Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, el grupo de alguien que ha sido partícipe
tenía mucha participación en este evento y que participa de este diálogo, Fernando Irigaray, desarrolló una experiencia muy interesante de la cual participé en la idea, en la formulación de la idea general y en la conceptualización. Se llamó El regreso del hombre bestia. Una historia recuperada, una historia de un film, de esos films de cine fantástico de los años 30, cuya última lata había sido perdida en la historia y que recuperada dio lugar a un documedia y más tarde a la intención de nosotros de procurarle una nueva vida, una vida transmedial. Pensamos que la historia ameritaba la introducción de nuevos personajes y una apertura a la ciudad de tal modo que pudiese intervenir, servirnos para intervenir la ciudad desde un lugar distinto, insertar la historia en una historia ciudadana aún vigente, esas fachadas de casas y edificios que en los años 30 ya existían y siguen existiendo en Rosario, que sirvieron para proyectar ahí un mensaje convocando a la ciudadanía a intervenir en algo que todavía no habían descubierto. La experiencia me parece válida no solamente por la forma de convocar la participación, sino porque muestra que la secuencia puede ser mucho más disruptiva de lo que la propia industria está proponiendo, sugerente del punto de vista de la participación y de la transmedialidad, donde creo el usuario tiene mucha más experiencia que la propia industria para hablarnos, reconociendo que la industria ya no tiene capacidad para, con un final, atraer a todos por igual. La cárcel de Coronda, llamada Instituto Correccional Modelo Unidad 1, ubicada en la población santafesina de Coronda, fue uno de los centros de detención de presos políticos más importantes de la región durante la última dictadura cívico-militar sufrida en la Argentina. Calificada como de máxima seguridad, estaba bajo la directa responsabilidad de la Gendarmería Nacional, a su vez dependiente del segundo cuerpo del ejército argentino. Llegó a alojar más de 1.200 presos políticos, la inmensa mayoría sin causa judicial abierta o condenados por ilegítimos consejos de guerra. En el clima de opresión y violencia institucional que vivía la ciudadanía a partir de 1976, la cárcel de Coronda se constituyó en un laboratorio que instrumentó de manera sistemática y consecuente un régimen de castigos físicos, de aislamiento extremo y de humillaciones. Estaba todo planificado y todos los que estaban ahí estaban preparados para eso, para destruirte, psicológicamente, moralmente, a los golpes, con el encierro, verdugueando a tu familia, haciendo los abusos más increíbles con nuestras mujeres, con nuestros hijos pequeños. Un plan de destrucción física y mental de los compañeros que todavía dentro de la cárcel resistían. Sobre todo para quebrarnos ideológicamente. Como consecuencia de la aplicación de este régimen, muchos de los detenidos sufrieron irreversibles daños físicos y psíquicos. Algunos de ellos llegaron al suicidio. Sin embargo, la inmensa mayoría supo enfrentar el régimen oponiendo al mismo acciones basadas en la solidaridad y la militancia. Primero, la comunicación y segundo, la solidaridad. Ya sea espiritual o material. Material con lo poco que podíamos comprar en ese kiosquito que nos instalaban. Al que no podía comprar, bueno, se repartía. Se socializaba todo, eso estaba fantástico, ¿no? Y en esas condiciones también, y eso no creo que nos salvó hasta ideológicamente a muchos, ¿viste? A mí, yo me incluyo en eso, ¿no? A la mayoría no pudieron destruirla. A la mayoría
no pudieron terminar con sus planes de meterlos el odio en el corazón y en la mente para que el día de mañana fuéramos inservibles. La organización, el compromiso político y la solidaridad se transformaron en piedras angulares de la supervivencia de los prisioneros, pero sobre todo de la preservación de los valores morales y éticos que impulsaron su compromiso militante. La cuestión era evitar que el régimen nos quebrara, ¿no? Porque el objetivo de ello era aniquilarnos moralmente y psicológicamente, que saliéramos, si salíamos hecho un trapo de ahí, ¿no? Yo creo que ese era el verdadero objetivo del régimen de aquel entonces, ¿no? Bueno, es un punto de inflexión, obviamente, ¿no es cierto?, en la vida de uno. Haber pasado por lo que pasamos es algo muy fuerte, ¿no es cierto?, muy, muy fuerte. Y una enseñanza formidable en cuanto a los principios, a la convicción, a la ideología de uno que está cada vez más clara, ¿no es cierto? Mi mayor orgullo, y esto lo he repetido siempre, fue ser prisionero de esa dictadura sangrienta y asesina.